Hoy en Sal y Pimienta Fiscal, cocinaremos una receta secreta, los efectos operativos y legales de la revocación y cancelación de los certificados de sello digital. El certificado de sello digital es indispensable para la expedición de facturas. Un incumplimiento por parte del contribuyente puede llevar a la suspensión o cancelación de dicho certificado. Esta acción impide a los contribuyentes emitir comprobantes que cumplan con los requisitos fiscales, poniendo en riesgo la viabilidad de un negocio. Para tratar este tema, nuestros chefs maestros serán Fernando Martínez Cos y Juvenal Guzmán Martínez, especialistas de Digital Signature, con Adrián Campos Bravo como invitado especial. La mesa está servida, comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Sal y Pimienta? En esta nueva edición, pues ahora tenemos a dos grandes conocedores del cumplimiento de las obligaciones y pues especialmente uno de ellos, que le voy a llamar el creador de todas las recetas malignas que por ahí tiene el Servicio de Administración Tributaria, que nos hacen sufrir como contribuyentes, que es Adrián Campos. Y pues del otro lado, en esta gran cocina tributaria que tenemos, pues también nos acompaña otro gran conocedor justamente de los temas que permiten asegurar el cumplimiento de la factura electrónica, y yo diría creador de todos estos temas de validaciones en la factura electrónica, Juvenal Guzmán. Ambos, pues ahora sí que nos van a deleitar con sus recetas malignas de cómo es que la autoridad hoy pues nos detecta con incumplimientos, y vamos a estar charlando un poco de cuáles son estos efectos que tiene este tema de la cancelación de los certificados de sello digital. ¿Por qué se hace? ¿A qué lleva? Operativamente, ¿por qué nos lleva alguna complejidad? Y pues ustedes van a conocer justamente el punto de vista que no van a leer en una resolución miscelánea, no van a leer en el código, en el recetario normal. Y pues le voy a pedir en primera instancia a Adrián que nos comparta el tema desde cómo es que una autoridad tributaria visualiza este tema, que es 100% de control. 100% de control es como cuando se hace el menú y nos dicen solamente tienes 3 tiempos. Vas a empezar con la sopa, comes tu postre y te levantas y te vas. Y pues le voy a pedir a Adrián que nos dé esa visión, pues que él la conoce bastante bien de por qué se ideó todo esto. Y pues Adrián, arranquémonos con el festín del día de hoy. ¿Por qué la autoridad tributaria crea este tipo de recetas que a todos se nos indigesta en esta temporada de vacaciones? Sí, claro que sí, con mucho gusto, Fer. Hola a todos. Fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo, y hablaste de factura electrónica. Hoy en día la factura electrónica le permite a la autoridad, como tú lo has dicho en otras ocasiones, que en tiempo real identifiquen el comportamiento que está teniendo, incluso acortando el tiempo en que se presentan las declaraciones contra la fiscalización que realiza la autoridad. ¿Qué pasa con la autoridad? Para la autoridad somos contribuyentes, es decir, la autoridad lo que quiere es que paguemos. La autoridad, desde esta perspectiva recaudatoria, pues a la autoridad, si estamos nosotros emitiéndole factura a nuestros clientes, es un punto que no es relevante para ellos. Si nosotros estamos timbrando una nómina, es un punto que no es relevante para ellos. Lo que es relevante desde esta perspectiva, Fer, es la recaudación, es decir, que nosotros contribuyamos al pago de los impuestos a los que estamos obligados. Entonces, cuando un contribuyente deja de contribuir, y sobre todo algo bien importante, deja de contribuir como lo espera la autoridad, es cuando sucede la cancelación de sellos. Para esto la autoridad a lo largo del tiempo, y sobre todo desde que nacen los medios electrónicos, se le empieza a facilitar y hacer una fiscalización masiva, que si bien es cierto ya la autoridad no requiere de realizar una fiscalización in situ, ahora lo hace electrónicamente, precisamente con todos los elementos y todas las fuentes de información que tiene el SAT.
Nada más déjame darte un dato que es relevante. En el informe tributario y de gestión correspondiente a 2024, hay un programa que se llama Vigilancia Profunda que fue creado en su momento, pues precisamente para verificar el correcto, no solamente el cumplimiento de la obligación, es decir, no solamente que se hayan presentado las declaraciones, sino que el contenido de esa declaración sea correcto desde la perspectiva de las disposiciones fiscales y desde la óptica de la autoridad. Ese programa de vigilancia profunda inicia con una simple invitación, es como un, oye, ten cuidado porque te estoy volteando a ver, y finaliza precisamente con una cancelación de sellos. La autoridad en este informe tributario y de gestión está reportando que aumentó un 62.7% el porcentaje referente a la recaudación derivada de este programa. Entonces, nosotros, pues con estas cifras podemos darnos cuenta de que la autoridad lo está utilizando como el medio por excelencia recaudatorio. Entonces, nosotros le interesamos a la autoridad desde la perspectiva recaudatoria. Es decir, si nosotros dejamos de cumplir y dejamos de aportar los montos de contribuciones que estamos obligados a hacerlo, dejamos de ser un contribuyente que le interesemos a la autoridad y por lo tanto realiza la cancelación de sellos. Hay múltiples causales que vamos a comentar más adelantito, pero entonces lo que tenemos que ver y lo que tenemos que ser ciertos ante la posición de la autoridad es que es una medida recaudatoria. Lo que está buscando la autoridad es recaudar. No lo hicimos primero voluntariamente, pues ahora lo vamos a hacer obligados por las consecuencias que tiene para una empresa la cancelación del certificado de sello digital. Adrián, en esta lógica, pues ahora sí que la conocemos quienes formamos parte del aparato tributario. Esta modalidad de comprobantes y esta generación de este certificado de sello para timbrar comprobantes, uno de los grandes problemas que enfrenta la autoridad es la localización del contribuyente y el acercamiento del contribuyente. ¿Podrías ahondar un poco este tema del 62.7 que tiene identificada esta vigilancia profunda? Ayúdanos a entender cuáles son estas causales, cuáles son algunos de estos comportamientos y sobre todo el razonamiento que desde una perspectiva de autoridad se hace para llegar a cancelar, pues ahora sí que la fuente efectiva para poder recaudar, como tú bien señalas, un impuesto. Claro que sí, Fer. Mira, cifras duras. En 2018, que es la comparativa que realiza la autoridad, el SAT recaudó por concepto del programa de vigilancia profunda, recaudó 8,400 millones de pesos. Para 2023, que es el siguiente brinco que hace la autoridad, duplica y llega a 16,283 millones de pesos. Y para este 2024, estamos hablando de los primeros trimestres de cada ejercicio, la autoridad ya llegó a 27,705 millones de pesos recaudados. Y ahí se da el 62.7 de incremento en la recaudación de la autoridad. Entonces, si podemos, con esas cifras es más que evidente cómo empezó la autoridad a hacer una cancelación y empezó a ver que derivado de eso había recaudación, es decir, el contribuyente no le quedaba otra más que realizar pagos. Entonces empezó a incrementar el uso de esta medida con un fin recaudatorio, ¿no? Es decir, hasta eso la autoridad, si nosotros le volvemos a cumplir, nos levanta el castigo. Es muy severo ese castigo, es muy severa esa medida, pero sin embargo es lo que está haciendo la autoridad. Ahora me voy al supuesto que tú estás comentando. Si bien es cierto, la no localización como tal de un contribuyente es una de las causales por las cuales la autoridad podría cancelar los sellos digitales, hay otras más. O sea,
hay muchas causales y las voy a mencionar someramente algunas de ellas. Por ejemplo, si el contribuyente no presenta su declaración anual transcurrido un mes de la fecha de vencimiento, la autoridad puede cancelar el certificado de sello digital. Si el contribuyente omite 3 pagos mensuales dentro del mismo ejercicio, la autoridad puede cancelar el sello digital. Si la autoridad está haciendo PAE, es decir, si ya está haciendo cobranza de algún crédito fiscal y llega al domicilio y no localiza al contribuyente, la autoridad puede hacer la cancelación de sellos. También, y esto ya es muy conocido, si el contribuyente está expidiendo comprobantes fiscales de operaciones inexistentes, los famosos EFOS, la autoridad va a cancelar los sellos digitales. Si también, y esto sí es totalmente relacionado con lo que dijiste, si también la autoridad determina que el domicilio fiscal que manifestamos no cumple con lo que se estipula en la legislación fiscal como lo debe de ser un domicilio fiscal, es decir, que no, para finalizar pronto, que no es un domicilio fiscal, la autoridad puede cancelar los sellos digitales. También, y aquí viene lo más interesante que está relacionado con el programa de vigilancia profunda, la autoridad si identifica comportamientos atípicos, si identifica diferencias entre lo que factura y entre lo que declara, basados totalmente en información que incluso nosotros mismos alimentamos en los sistemas del SAT, también la autoridad puede cancelar los sellos digitales. Y finalmente también, si nosotros manifestamos medios de contacto inexistentes en el buzón tributario, pues también la autoridad puede cancelar los sellos digitales. O sea, si tú te fijas, la autoridad está controlando de punta a punta todo lo que es el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y recordemos que la Administración Tributaria Mexicana es la autoridad en el planeta que tiene más dientes. No hay ninguna otra administración tributaria que tenga más facultades en materia de fiscalización que la mexicana. Y en 2019, que se publica la última modificación de este Código Fiscal de la Federación, que sigue vigente, pues precisan muchísimo más estos supuestos bajo los cuales la autoridad puede hacer la cancelación. Perfecto, Adrián. Creo que nos has dado este panorama y sobre todo quisiera ir llevando a quienes nos están viendo y escuchando en esta lógica. Es al contribuyente ya se le otorgó a través de su firma electrónica un certificado. Con ese certificado hace un comprobante. Ese comprobante manifiesta al Servicio de Administración Tributaria un comportamiento. Generan comportamientos asociados a declaraciones, es decir, si hay una factura o hay un conjunto de facturas, hay declaraciones presentadas. Eso va formando el comportamiento que tiene un contribuyente. Pero aquí quisiera pasar contigo, Juvenal, un poco para que nos platiquen. Y ahorita regresamos contigo, Adrián, y te quisiera dejar en esa parte. Ya hice la factura, ya hice las declaraciones, ya estuve en los supuestos en los que me podría yo haber sido detectado. Pero ahora quisiera, Juvenal, que tú nos platiques un poco cómo se ve atrás o qué es lo que pasa. Si ya Adrián nos dejó aquí con que pues ya caí en alguno de los supuestos, ¿cuál es la maquinaria técnica que se activa, que me impide generar un nuevo comprobante y de la cual pues el contribuyente de pronto padece mucho? ¿Qué sucede atrás operativamente que impide que pues uno de nuestros comensales no pueda estar generando nuevos comprobantes? ¿Y por qué la problemática se da de poderlo nuevamente activar? Entonces, si nos quieres platicar, Juvenal, por favor. Claro que sí. Como antecedente, habría que decir que un certificado tiene varios estados y eso sería equivalente a lo que tiene un chef en su cocina.
Puede tener una fruta en la cual la fruta se encuentra madura, puede ser consumida. Puede ser que el tiempo de vida de la fruta haya expirado, entonces ya caducó esa fruta, la van a tener que desechar. O que tal vez esté dentro del periodo, pero el chef determinó que esa fruta tiene algún problema y no puede ser consumida por sus clientes. Estas tres estatus son lo que se conoce como que el certificado está vigente, el certificado ya caducó o el certificado fue revocado. Aquí hay que hacer esta anotación porque la autoridad dice que está haciendo cancelaciones de los certificados para que se pueda impedir su uso. De hecho, menciona la ley que el certificado queda sin efectos. Para estos fines, cuando se hace una cancelación, en realidad lo que está sucediendo es que se hace una revocación del certificado. Es decir, el certificado todavía tenía una vida útil, pero por algún riesgo que se detectó, entonces se desecha ese certificado. El efecto que tiene de esta marca como que haya sido revocado está controlado mediante los proveedores de certificación. Ellos, dentro de las reglas que tienen para poder verificar que un comprobante puede ser timbrado, de las más importantes es que el certificado esté vigente. Así es que durante la revisión que está haciendo, independientemente de todos los demás valores que tenga y fórmulas el comprobante, se asegura de que el comprobante pertenezca al propio emisor y que el certificante esté vigente o que el certificado no esté revocado. Es para fines de el proveedor el que identifica el estatus como revocado más allá de cancelado. Y en sí, tal cual como lo mencioné hace un momento, la autoridad lo que hace en la cancelación es revocar un certificado precisamente para evitar que siga emitiendo comprobantes. Esto ya, como lo comentó Adrián, pues la realidad es que aunque emitir un comprobante, el fin es que se dé una actividad económica que puede generar impuestos. Si estos comprobantes no son legítimos, más que generar recaudación, están generándole un riesgo a la autoridad en la cual va a dejar de recaudar o van a haber muchas operaciones incorrectas. Así es que en esta forma sería que el certificado debe ser revocado para que el emisor no pueda generar más comprobantes. En esto, Juvenal, un poco para que nuestros comensales lo puedan entender o comprender mejor. Y me encantó el ejemplo que diste de la fruta que está en buen estado, la que caduca. Y siguiendo esta lógica, y vamos a hablar de un platón de fruta, esa fruta que está sirviendo la autoridad, pues evidentemente le va a decir a alguien que la va a servir, y tú acabas de comentar ahorita a estos proveedores autorizados de certificación, es quienes son los encargados de confirmar la vigencia, y a ti, como tú lo mencionaste, la vigencia, esté caduco o que esté revocado. Pero esto deviene de una instrucción, de un comportamiento que más adelante vamos a tomar con Adrián, de un comportamiento que se detectó, y que aquí hay un área al interior del SAT que detectó ese comportamiento, que giró una instrucción, y esa instrucción es la que lleva a esta revisión de esta fruta que tú bien le llamaste, pues como ya, y me voy a poner en esa posición, Juvenal, a ver si me la compras. Somos la fruta podrida de los contribuyentes porque algo hicimos mal. Ya nos empezamos a poner en mal estado y podemos causar un problema de indigestión recaudatoria, Juvenal. Vamos a hablarlo así. Pero platícanos un poco ese proceso de cómo es que se da, que se identifica, y no quisiera referirme al comportamiento del contribuyente, pero cómo es que esa fruta o ese contribuyente es marcado como revocado, cancelado, y qué tiene que pasar para que esto nuevamente pueda ser reactivado y pueda ser, pues yo te diría, ya no la fruta que caducó, pero sí una más fresca y madura que pueda seguir generando los ingresos para poder tener nuevamente recaudación.
¿Cómo lo podríamos explicar esto, Juvenal, para que se entienda la implicación de a un mal comportamiento o a un proceso pues en donde se nos pudrió la fruta que tenemos, Juvenal, en este ejemplo que me gustó cómo lo planteaste? ¿Cómo volvemos a tener la frescura de un contribuyente activo con su certificado de sello digital? De acuerdo. En la primera parte yo te diría que la autoridad tiene publicada el estatus de su comida, de cómo están sus frutas que va a ofrecer. Y ese estatus se puede consultar a través de varios medios. Para fines de los ciudadanos o los receptores comunes de las facturas, pueden entrar a la página del SAT y hacer una revisión de los certificados. En este caso sería ver los certificados que tiene el emisor. En esa consulta aparecen la lista de todos los certificados que le han sido generados y cuál es el estatus que ha tenido. Se puede consultar desde uno hasta toda la historia que tengan. Y en cada uno de ellos va a ir apareciendo esta palabrita de si está vigente, si está caduco o si fue revocado. Si está vigente, todavía lo puede usar y puede emitir comprobante sin problema. Es una fruta madura, en buen estado. Si ya caducó, esa fruta pues llegó a su fin de vida útil. Ya finalmente ya no se puede consumir porque, como decía, se inició su proceso de putrefacción y ya esa fruta puede causar otros daños. Pero si tuviera un daño más allá, como alguna contaminación porque le pusieron algún pesticida o alguna cuestión que pueda causarle daño al consumidor, entonces se revoca y ahí aparece el dato de revocación. Aparece el texto, pero adicionalmente vienen dos datos. Y los dos datos que están ahí son cuándo empieza a estar madura y cuándo deja de estar madura. Es decir, fecha de inicio y fecha de vigencia, o como viene cualquier alimento, fecha de caducidad. Esta fecha de caducidad normalmente son los 4 años que se le asigna de vigencia al certificado. Si al comparar esas dos fechas se identifica que fueron menos de 4 años, porque ya tendría una fecha de caducidad, en realidad ese certificado fue revocado y se le adelantó su fecha de caducidad porque se identificaba que era riesgosa la fruta. Esa sería la primera respuesta de cómo se puede identificar. Esto es para el ciudadano. Del lado del proveedor, el PAC, en este caso, recibe información de parte del SAT y lo hace a través de ciertas listas en las cuales se encuentra la información de los certificados que puede estar utilizando el emisor y su estatus. Como primera instancia, si no existe este certificado dentro del listado es porque el número está incorrecto o porque en realidad ya caducó y hace tiempo salió de la lista. Si está dentro de la lista, puede estar vigente y puede tener ahí un tiempecito adicional de existencia para que el proveedor pueda verificar si se pudo haber utilizado ese certificado en la emisión de los comprobantes. Básicamente ese es el mecanismo. Por un lado hay un servicio que es un portal y por el otro lado el proveedor tiene un segundo instrumento en el cual verifica y con eso califica que es válida la fruta para poderla servir. Por otro lado, como mencionamos ahorita, si fuera una fruta y la fruta ya caducó, pues esa fruta ya no se puede reutilizar, así es que van a tener que hacer una nueva adquisición de las frutas y dejarla a su periodo de madurez y que vuelva a poderse servir. Y en este caso, lo que ocurre para fines del contribuyente que dejó de tener ese certificado tiene que tramitar un nuevo certificado y a partir de que inicie su vigencia lo puede utilizar hasta que caduque o hasta que se presente algún otro incidente con ese certificado. Gracias, Juvenal. Esto quiere decir que en este gran listado que el propio contribuyente puede consultar en la página del SAT, justamente para verificar estos momentos que va teniendo, la calidad que va a tener ante el SAT, esto de caduco, revocado o vigente. Estos 3 estadios que puede tener el certificado del contribuyente es lo que le va a permitir el poder reactivarlo. Y sobre todo quisiera retomar el tema con Adrián, porque ahí, y quisiera retomarlo después contigo, Juvenal, para que nos des algunas recomendaciones de dónde estar viendo cómo vuelve a tener vida esta fruta podrida que fue
que fue el contribuyente que me lo sacaron de la canasta de lo bueno y lo malo. Y quisiera retomar el tema con Adrián justamente, pero déjame dejarte ahí, Juvenal, para retomar y que después le digas a nuestros comensales cómo convertir esa fruta podrida en una fruta que vuelva a ser saludable. ¿Qué tiene que pasar para que eso suceda? Pero quisiera regresarme contigo, Adrián. Ya decíamos que, y en esta analogía que te diría, permíteme seguirla para hacerlo muy didáctico, en esta fruta que ya se pudrió porque tuvo estos diferentes estadios que tú nos comentaste, o no presenté declaraciones 3 meses consecutivos, o no presenté una declaración anual, es decir, ya quedé en un estado de putrefacción que no soy consumible y por lo tanto no soy vendible, no me pueden consumir, no puedo generar ingresos, no puedo hacer nada. Bajo ese estatus, o sea, la pregunta que yo te diría, Adrián, pues si venimos en esta lógica en donde pues ya obtuve mi certificado, ya lo puse en mi comprobante, ya presenté mi declaración, o en este caso las dejé de presentar, obtuve todos estos estatus, y pues a quién nos encomendamos después de todo esto, porque ya caí en el estatus del certificado cancelado. ¿Cómo me vuelvo otra vez la fruta atractiva que siga siendo atractiva para seguir contribuyendo al erario? Fíjate, Fer, que es muy interesante esta pregunta que haces, porque para nuestra desgracia, la autoridad nos va avisando poco a poco. No es algo que haga de un jalón. Es decir, comienza de repente con un mensajito de texto, comienza de repente con un correíto electrónico, con un mensajito en nuestro buzón tributario, y esto va subiendo de nivel poco a poco. Entonces, primero que nada y primera recomendación, que es para no caer ahí, pues atendamos de inmediato cualquier comunicado que emita el SAT. Ya pasó, que es lo que dice, ya la fruta está podrida, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues primero que nada tenemos que asesorarnos correctamente, tenemos que entender qué nos está diciendo la autoridad. La autoridad, por más clara que desea ser en un oficio de cancelación, la verdad es que puede resultar muy complejo entender lo que nos está queriendo decir la autoridad, o a veces es tan fácil de entender que hasta podemos tomar una posición de decir no es cierto, y reitero mi comentario en el sentido de que debemos de atender lo que dice la autoridad, porque lamentablemente la autoridad no se está equivocando. Fíjate que hay por ahí un término acá afuera que dicen y hablan del famoso algoritmo del SAT. Bueno, ese algoritmo del SAT no es otra cosa más que muchos sistemas funcionando al mismo tiempo que le dicen a la autoridad: Adrián, Fernando y Juvenal no están cumpliendo como se debe, y entonces tu autoridad puedes proceder. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues justamente atender las causales por las cuales nos cancelaron el sello digital, ser muy específicos y atender muy claramente. Y ahí hay pues digamos que 3 vías para poder corregirlo. La primera sería entender muy bien lo que nos está diciendo la autoridad y aclararle al SAT que el supuesto donde nos está encuadrando pues no es correcto. Pero yo te puedo decir que en el 99% de los casos una aclaración por sí misma no va a funcionar. Segunda forma, ¿cómo hay que aclarar? Bueno, se presentan a lo mejor declaraciones complementarias y junto con una aclaración. Pero la tercera, y la que está esperando la autoridad, es que haya pago de contribuciones. Sin embargo, Fer, si no estamos bien asesorados y si no tenemos una conciencia clara y específica de lo que está haciendo la autoridad, en muchos de los casos, a pesar de que los contribuyentes realicen
ciertos pagos de contribuciones, es muy probable que no se levante esa restricción. Inclusive te voy a comentar que hay casos muy extremos en donde la cancelación del sello digital coincide con que caduca la e-firma. En contribuyentes en donde incluso no tenían contraseña. ¿Y sabes qué pasa, Fer? Cuando un contribuyente tiene el sello cancelado, la autoridad ni siquiera le puede generar la contraseña para que presente declaraciones. Es decir, imaginemos la gravedad de lo que está sucediendo. Un contribuyente que incluso quiere corregir su situación fiscal y no puede porque no tiene contraseña y su firma electrónica ya está caducada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el contribuyente? Bueno, la verdad es que tiene que pasar un viacrucis en donde tiene que hacer una cita y otra, una primero para que ahí en el módulo le presenten las declaraciones, luego otra para que se presente la aclaración y así sucesivamente. Entonces, la verdad es que es un viacrucis. ¿Qué tenemos que hacer de fondo? De fondo es estar bien asesorados, realmente entender y que entendamos el lenguaje de la autoridad, pues para que podamos subsanar esas inconsistencias que la autoridad está identificando y pues entonces sí, ser acreedores a tener la posibilidad de comprar nuevamente fruta, que significaría tener un nuevo certificado de sello digital o inclusive una nueva firma electrónica. Entonces, básicamente la autoridad nos tiene capturados desde esta perspectiva del incumplimiento o desde la perspectiva de las inconsistencias en el comportamiento fiscal y pues no nos queda de otra más que entender muy bien a la autoridad, saber verdaderamente qué está esperando la autoridad y corregirlo. Gracias, Adrián. Juvenal, y esta categoría que nos da Adrián de volver a ser una fruta apetecible para efectos de recaudación, ¿tú cómo dirías que nos podemos volver a convertir en pues en esto que le voy a llamar este atributo característica de ser algo atractivo o que nuevamente volvamos a tener esta vigencia que tú ya nos mencionabas? ¿Cómo nos volvemos a hacer ahora sí que contribuyentes atractivos y vigentes para la autoridad? ¿Qué tiene que pasar, Juvenal, para que esto suceda? Retomando lo que comentó Adrián acerca de que la autoridad va haciendo pasos muy concretos, muy discretos para que se llegue a enterar la gente que esta fruta tiene algún riesgo de que se vaya a podrir. Dentro de los mecanismos llega a ser una restricción, como le llaman dentro de la norma, en la cual ya no se puede hacer la emisión de los comprobantes. Cuando se aplica esta restricción, la autoridad todavía no tiene todos los elementos para decir, de hecho tiene los elementos como le comentó Adrián, pero le está dando la oportunidad de que presente pruebas de que ese no fue el caso o de que se corrija. Un mecanismo cuando está en esa situación, que diríamos, tengo la fruta, llegó el inspector, la está viendo y dice, como que es sospechosa la fruta, todavía no la voy a tirar. La dejo aquí a un lado, la dejo para que no la utilicen y mientras que se dé esa revisión para saber si efectivamente tiene un problema o no lo tiene. Si el contribuyente hace la aclaración y desvirtúa cualquiera de las cosas que le presentó la autoridad, entonces la autoridad toma esa fruta y la vuelve a poner en la cesta para que se pueda ofrecer en decóctel. En estos casos se hacen a través de una aclaración. Cuando se hace la aclaración, al día siguiente se lo pueden reactivar y se sigue el procedimiento de cualquier manera para completar la verificación. Si al final resulta que sí tenía problemas, en ese momento se lo revocan y ya no hay vuelta de hoja, esa fruta no puede regresar. Pero si hubo una presentación válida de que esa fruta es correcta, entonces se puede volver a utilizar. Esa es una de las modalidades. La segunda modalidad, pues no hay más soluciones que para que sea atractivo, tiene que tener una buena presencia ante el SAT, es decir, el SAT tiene que ver que esté cumpliendo con todas sus obligaciones. Y si las está cumpliendo y ya subsanó cualquier problema, y en particular si tenía algún pago pendiente por hacer, hace el pago, el SAT ya le va a permitir que vuelva a hacer su trámite de solicitudes. Entonces, si no hubiera firma electrónica, la vuelve a solicitar
ya teniendo una firma vigente puede tramitar un certificado. Mientras se encuentren esta marca, aunque ese trámite se hace en electrónico, pueden descargar la aplicación, hacer la solicitud y el SAT se los va a estar rechazando hasta que vea que ya es un contribuyente que va a estar pagando y que va a hacer que crezca la recaudación, entonces le va a permitir que genere su certificado nuevamente. Excelente. Pues bueno, como cierre de esta edición, agradecerle a Adrián Campos, te agradezco muchísimo, Adrián, a ti, Juvenal Guzmán, el conocimiento y pues sobre todo estas fórmulas que se tienen están 100% del lado de la tecnología, muy apalancadas en el tema jurídico, muy apalancadas, que es lo que hace viable que todo esto se dé, y pues esperemos que esta edición resulte pues sobre todo muy didáctica, muy ejemplificativa de lo que pues en estos espacios nos hemos propuesto, es hacer esta comunicación, especialmente la preventiva, y lograr que nuestros comensales pues siempre estén al tanto y sobre todo comprendiendo cuál es la realidad y esta realidad tributaria que cada día con la tecnología, con las nuevas tendencias de lo que hay, pues se vuelve sin duda todo un reto, especialmente para los contribuyentes menos avesados en estos temas, pero pues yo dejo que sean pues ahora sí que nuestros comensales quienes nos puedan valorar, puedan escuchar y sobre todo puedan tomar la mejor fruta de la canasta que sea la más favorable para nuestro comensal y que sea la que les sepa mejor a ellos, y esperemos no sea la que esté podrida y que el SAT nos saque de la canasta. Pues agradecemos mucho a Adrián y a Juvenal su participación y pues les deseamos que tengan un excelente día a todos. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.